Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Como cada día viernes, finalizando la semana, debemos retomar nuestras actividades de trabajo y ejercicio de las habilidades de comprensión lectora. Como cada semana, los objetivos para esta clase son leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Veamos el ejercicio enviado a la clase anterior. Recuerden que era un texto que hablaba sobre las religiones primitivas. Dado la extensión, me remitiré a solo leer aquellas partes esenciales para responder cada una de las preguntas. Por lo tanto, vamos a avanzar en las distintas preguntas e ir eh, paso a paso revisando extractos del texto. Continuamos. Para partir, tenemos la pregunta número 1 que ya fue contestada en la clase anterior. Recuerden que hablaba del primer párrafo donde se afirmaba que la religión se funda en una relación doble entre dos, el hombre y Dios. ¿Por qué decía esta relación doble? Puesto que había, en primer lugar, el Dios le daba origen al hombre, y por último había Dios, a su vez era el fin último al cual tenía que llegar el hombre para cumplir su propósito en la vida. Y la también nos podía servir como una suerte de distractor, pero ¿por qué rechazamos esa opción? Porque dice, aspira a igualarse a Dios. Él, si bien su fin último es llegar a Dios, no aspira a igualarse, a ponerse en plano de igual, puesto que es una divinidad los seres humanos no son, no se consideraban a sí mismos como casi dioses. Por lo tanto, la opción que mejor correspondía a esta pregunta es la letra D. Continuemos. Dice así la número 2. De la lectura del párrafo 2 se desprende que 1. Los hombres del Paleolítico creían que la vida ultraterrena era una suerte de prolongación de la vida terrenal. 2. Los hombres del Paleolítico aplicaban técnicas de conservación que evitaban la descomposición de los cadáveres. Y 3. Los musterienses proveían a los muertos de alimentos y utensilios para su subsistencia en la vida ultraterrena. Veamos cuáles de estas opciones se ajustan a lo que aparece en el texto. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Qué nos está pidiendo? Básicamente hacer una inferencia. Desprender es un sinónimo de inferir. Esto quiere decir extraer información implícita a partir de información explícita. Vamos al texto, dice, para comprender el sentido primitivo de la religión resulta muy significativo el más antiguo indicio conocido de creencias religiosas, las de ultratumba del Paleolítico Medio. Y aquí vamos a ver qué nos dice respecto a esto. En aquellos lejanos tiempos, hace más de 50.000 años, nuestros antepasados musterienses creían en lo que llamamos la vida, creían que lo que llamamos vida humana no terminaba completamente con la defunción y que por tanto era necesario conservar el cadáver. A partir de esto, de este extracto que ya hemos leído, podemos concluir que em, los hombres del Paleolítico aplicaban técnicas de conservación que evitaban la descomposición de los cadáveres. ¿Por qué? Porque dice ahí que era necesario conservar el cadáver porque ellos pensaban que la vida continuaba. Y si necesitaban conservar los cadáveres, obviamente iban a desarrollar técnicas de conservación. Sigue más adelante y dice, algunas ofrendas encontradas en los enterramientos permiten afirmar que consideraban que el difunto debía satisfacer necesidades humanas básicas en su vida ultraterrena. Esto nos hace concluir que eh, los musterienses proveían a los muertos de alimentos y utensilios para la subsistencia humana, porque creían que la vida continuaba ahí después de la muerte y por lo tanto las personas iban a necesitar formas de subsistir. Y la opción 1 dice, los hombres del Paleolítico creían que la vida ultraterrena era una suerte de prolongación de la vida terrenal. Efectivamente pensaban que había una vida después de la vida terrenal, por lo tanto también es correcta. Por lo tanto, la opción válida es la letra E. Continuemos. Ahora vamos con la pregunta número 3.
esta dice así: ¿qué relación se establece entre los párrafos 3 y 4? Y de acuerdo al tipo de preguntas que hemos estudiado anteriormente, podemos identificar que es una pregunta que implica relacionar la información entre estos dos párrafos. Para esto vamos a recurrir, básicamente vamos a proyectar acá los párrafos en cuestión, los vamos a leer para ver qué relación podemos establecer entre ambos. Tenemos acá el 3 que dice: generalmente los pueblos primitivos profesan creencias animistas. Consideran que no solo las personas, sino algunos o todos los animales, plantas, ríos, montañas, rocas, etc., contienen una fuerza o espíritu que les confiere un tipo de existencia que trasciende la materialidad. Continuamos con el párrafo 4 que dice: las religiones politeístas y totémicas parecen derivar de estas concepciones más simples, que al desarrollarse conducen a la personalización de espíritus divinos o semidivinos en fuerzas o seres de la naturaleza, construyendo a partir de ellos una explicación de los fenómenos naturales. Aquí tenemos estos dos párrafos y veamos las opciones. Básicamente, para ir sintetizando lo que aparece en cada uno, en el párrafo 3 básicamente lo que se hizo fue una explicación de lo que era el animismo. Se dan algunas características y luego en el párrafo 4 se habla de las religiones politeístas y totémicas. Y se dice que es de alguna manera una evolución, dice, al desarrollarse conducen a una personalización de espíritus divinos, y dice que estos tipos de religiones parecen derivar en estas concepciones más simples, parecen derivar de estas concepciones más simples de las que son nombradas en el párrafo 3. Por lo tanto, estas dos religiones politeístas y totémicas de las cuales se habla en el párrafo 4 son una especie de evolución de las creencias animistas. Esa es la relación que podemos establecer, así que vamos a las opciones para ver cuáles se ajustan de mejor manera. Letra A dice: describe el fenómeno del animismo. Podría ser, sí, podría ser que está describiendo de alguna manera o explicando lo que es en el animismo para ser más certero, pero veamos la opción que dice respecto al párrafo 4. Se presentan ejemplos concretos que ilustran la definición. En el párrafo 3 no se dio una definición propiamente tal, sí una especie de descripción, una explicación, para ser más claro. Por lo tanto, no podría ser un ejemplo de la definición y tampoco está ejemplificando las creencias animistas, está hablando de otro tipo de religiones que nacieron a partir de esta. B. Por lo tanto, podemos descartarla, esta opción, la opción A. B. Define animismo como creencia genérica. No está definiendo, sí, más bien explicando, pero sí puede ser. Mantengámoslas ahí. No es una definición propiamente tal, pero veamos en caso para poder ir descartando, qué dice respecto al párrafo 4. Dice: se restringe la acepción del término a la personificación de objetos inanimados. No es así, está hablando de otro tipo de religiones con ciertas características, así que no nos serviría esta opción. C. Caracteriza el pensamiento animista. Podría ser, está dando algunas características. Muestra la incidencia del animismo en las religiones modernas. No es así, no está hablando en ningún momento de las religiones modernas, sino que otras que fueron posteriores a las creencias animistas, pero no necesariamente modernas. Sí responden a religiones de los tiempos primigenios, de los tiempos muy antiguos de la sociedad. ¿Describe la relación del hombre con la naturaleza? No es así, está dando algunas características, explicando lo que es las creencias animistas, por lo tanto la descartamos y dice, con respecto al párrafo 4, se caracteriza la actitud del hombre primitivo frente a las creencias religiosas. Tampoco nos sirve, por lo tanto la opción que sí nos sirve es la E. Dice: contiene una explicación del animismo, efectivamente, y
Para el párrafo 4 dice, se presenta las religiones politeístas y totémicas como un desarrollo ulterior, y ulterior quiere decir posterior. Para que lo tengan ahí y anótenlo esa palabra por si les aparece en otro lugar. Ulterior es algo posterior. Aquí por eso subrayé esta parte del texto donde dice las religiones politeístas y totémicas parecen derivar de estas concepciones más simples, y al hablar de esas concepciones más simples se está refiriendo a las creencias animistas. Así que efectivamente esta es la opción, la letra E. Pregunta número 4. Dice así, el párrafo 6 se refiere fundamentalmente a la relación de los cazadores primitivos con los animales que constituyen su fuente de subsistencia. B, las fuerzas de la naturaleza que afectan del mismo modo a la subsistencia de hombres y animales. C, la habilidad de los cazadores primitivos para capturar animales a la vez que procuran su preservación. D, la contraposición entre la solidaridad de los hombres primitivos con el mundo natural y la actitud del hombre actual es la vulnerabilidad del hombre primitivo cuya subsistencia está librada al comportamiento de la naturaleza. Vamos a ver lo que dice en el texto. Dice, aunque a primera vista el cazador y las especies que acostumbran a cazar se encuentran en un plan de enemigos, en realidad sucede lo contrario. Como la subsistencia de los cazadores depende a la vez de la subsistencia y reproducción de los animales antes que de su captura, en que además son muy hábiles, desearán la prosperidad de los animales y se sentirán unidos a ellos en actitud solidaria frente a las fuerzas desconocidas que son capaces de diezmar o multiplicar las manadas. Básicamente aquí lo que está hablando en este párrafo es la relación que se da entre los cazadores primitivos con los animales. Habla de que uno podría pensar que hay una relación de enemistad, sin embargo hay una eh, relación de solidaridad mutua, más de los seres humanos que son racionales en ese sentido, pues son su fuente de supervivencia. Así que entre las opciones que tenemos acá podemos ir descartando, dice B, las fuerzas de la naturaleza que afectan del mismo modo a la subsistencia de hombres y animales. Es solamente una idea que aparece, pero no constituye toda la información que aparece en el texto. C, la habilidad de los cazadores primitivos para capturar animales y a la vez procurar su preservación. Establece solamente acá desde el punto de vista de los cazadores, pero aquí habla también de la relación. Parte hablando de manera bien general de cómo uno interpretaría la relación entre ellos y después y dice que no es así y ahí ejemplifica que hay una relación de mutua dependencia. D, la contraposición entre la solidaridad de los hombres primitivos con el mundo natural y la actitud del hombre actual. En ningún momento se menciona ni se hace un contraste o una comparación entre el hombre eh, de aquellos tiempos con los hombres primitivos, por lo tanto eh, no nos sirve. Y E, la vulnerabilidad del hombre primitivo cuya subsistencia está librada al comportamiento de la naturaleza. Se podría inferir a partir del texto que hay una vulnerabilidad de acuerdo a que dice que tiene una actitud de solidaridad frente a fuerzas desconocidas que puedan diezmar a las manadas o multiplicarlas. Sin embargo, no ayuda a sintetizar lo que aparece acá en el texto. Por lo tanto, no nos sirve, así que también va a ser descartada. Por lo tanto, de las opciones que tenemos, solamente nos quedaría la letra A. Esta pregunta, claro está, pedía hacer una síntesis local. Continuemos. Número 5 dice, según el texto, en las creencias totémicas, los animales cumplen respecto a los miembros del clan un rol A, proveedor, B, sociabilizador, C, dominador, D, tutelar y E, aglutinador. Veamos lo que dice el texto. El totemismo liga a un animal determinado a una tribu o clan y establece con él vínculos
supramateriales y a veces familiares, ya que la estirpe llega a reconocerlo como su primer antecesor. Primero un paréntesis, supramateriales más allá de lo material, que va a lo espiritual, a los lazos afectivos, espirituales, trascendentales. A eso se refiere esta palabra, para que también la noten. Un tipo de totemismo atenuado es la creencia en los animales protectores que admite la posibilidad de que un animal posea una especie de espíritu genérico que pueda ayudar a un pueblo en un determinado momento. Y si vamos a esta información que dice que un animal posee un espíritu genérico que puede ayudar a un pueblo en un determinado momento, lo que hace entonces es convertirlo en una figura tutelar, que se refiere a esa palabra, ustedes la han escuchado, tiene que ver con la palabra tutela, cuando alguien está al, a la tutela de alguien, que alguien es como el apoderado, como alguien que está a cargo de esa persona o grupo de personas. A eso se refiere tutelar. Por lo tanto, la opción correcta sería la letra D. Continuemos. Número 6. Dice así. De la lectura del párrafo 9 se desprende que la representación de animales asaetados tenía como propósito, y aquí tenemos 4 opciones: dejar constancia de su modo de vida; B, favorecer el éxito de la caza; C, testimoniar su respeto por el mundo animal; D, disponer de un escenario para sus prácticas mágicas. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Quién nos está pidiendo esta pregunta? Básicamente hacer una inferencia, puesto que dice se desprende. Desprender es hacer una inferencia, es decir, extraer información implícita a partir de información explícita. El texto dice así: además de la religión existe otro tipo de ideas relacionadas que se acostumbran a denominar creencias. Estas comportan una adhesión especial a algo o a cierta acción, en lo que se cree, unas veces por su relación con fuerzas divinas y en otros casos por fuerzas al margen de la religión. Y aquí es lo importante. Dice, la magia comporta numerosas creencias basadas en la idea de que es posible influir en las cosas, personas o acontecimientos desde fuera, realizando ciertos actos o mediante algunos objetos, como los amuletos empleados contra las acechanzas malignas. Ya, eso es lo importante, que la magia comporta numerosas creencias basadas en la idea, se cree en la idea de que es posible influir en las cosas, personas o acontecimientos desde afuera por medio de la magia, que es posible hacerlo. Y aquí tenemos el ejemplo al cual se refiere la pregunta. Dice, un ejemplo característico de la magia simpática es la presentación plástica, es decir, como las artes plásticas, en dibujos, pinturas de animales asaetados, imagen característica de la pintura rupestre encontrada al interior de algunas cavernas. ¿Para qué pintarían estas pinturas rupestres al interior de una cavernas? Aquí dice que ellos quieren influir en las cosas o personas o acontecimientos. Por lo tanto, aquí las opciones que nos da es dejar constancia de su modo de vida, no, porque está hablando de que necesita influir. Favorecer el éxito de la caza, sí, dejémoslo marcado por si acaso. Testimoniar su respeto por el mundo animal, eso yo no llegaría a influir directamente, no se puede inferir eso. D, disponer de un escenario para sus prácticas religiosas. Tampoco. De esta la opción más acertada es la B, porque se relaciona con esto de influir por medio de la magia. Para eso realizan estas pinturas, para influir en la casa, para favorecer el éxito de esta práctica. Por lo tanto, la opción es la letra B. Ahora, para recordar brevemente un tipo de pregunta que ha aparecido constantemente en esta actividad, tenemos las preguntas de inferencia textual o de información explícita. ¿Y en qué consistían básicamente esas? Como ya les había dicho, en extraer información implícita, es decir, que no aparece textual en el párrafo, en el extracto en el cual ustedes están leyendo, a partir de qué información de la que sí aparece. Sacar información que no aparece escrita a partir de
información que sí aparece escrita. En eso consiste. Y puede ser tanto local o global. Local si es que hay que extraer esta inferencia desde todo el texto, o global de solamente un extracto. Y aquí tenemos algunos enunciados comunes de este tipo de preguntas para que siempre lo tengan ahí anotado y puedan recordar al momento de hacer sus evaluaciones. De la lectura de X párrafos se concluye que, a partir de la lectura del texto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una inferencia válida? En relación con X párrafos se infiere que, ¿qué se infiere de lo afirmado por el emisor en el punto X? Y ahora el último ejercicio dice 7. De la lectura del texto se infiere que la divinización de seres o fuerzas de la naturaleza obedece a qué. Y aquí hay que hacer una inferencia global de todo lo que nos ha presentado el texto. Dice el deseo del hombre de vivir en armonía con el medio que circunda. 2. La necesidad humana de comprender el mundo en que vive. 3. El desconocimiento de la explicación científica de los fenómenos naturales. Algunos de estos los podemos extraer a partir de algunos extractos bien específicos. Y aquí claramente hay que hacer inferencia, como les decía, global. Aquí tenemos un extracto del texto donde dice: las religiones politeístas y totémicas parecen derivar de estas concepciones más simples que al desarrollarse producen a la personalización de espíritus divinos o semidivinos en fuerzas o seres de la naturaleza, construyendo a partir de ellos una explicación de los fenómenos naturales. A partir de eso podemos inferir que hay una necesidad de comprender el mundo que se vive, por eso se da una explicación a los fenómenos naturales de esta manera. Y si se da una explicación sobrenatural por medio de espíritus divinos, podemos inferir también que hay un desconocimiento de explicación científica de los fenómenos naturales. Y otro extracto dice: desearán la prosperidad de los animales y se sentirán unidos a ellos en actitud solidaria frente a las fuerzas desconocidas que son capaces de diezmar o multiplicar las manadas. Tanto este como varios extractos más en el texto hablan del deseo del hombre de vivir en armonía con el medio en que le circunda. No lo dice de manera textual, pero se puede inferir, puesto que muchas de sus divinidades son animales. Su relación en la casa también es de solidaridad y en busca de armonía, ¿verdad? Por lo tanto, también es una opción que se puede inferir del texto, así que la opción correcta sería la letra E. Ahora es momento de que ustedes trabajen en su actividad de comprensión lectora que fue enviada a su correo, y tienen plazo para devolver este correo, la actividad realizada, hasta el 27 de agosto, dado que la próxima semana tienen en sus actividades sus pruebas. Por lo tanto no quiero interpretar con eso. Y del mismo modo, las semanas subsiguiente a esta, ustedes tienen sus vacaciones, que tampoco quiero interrumpirlas, así que luego de vacaciones, el día 27 es su último plazo para entregarlo. Las invito y los invito a revisar sus apuntes que tienen que ver con la unidad de género dramático, y recuerden que las pruebas de aplicación van a aparecer textos, algunos videos en los cuales ustedes tienen que ir identificando partes y características tanto de los subgéneros, las formas del lenguaje dramático, su estructura. Eso tienen que ir identificándolo, reconociéndolo. Y también recuerden que va a haber una actividad de realizar un monólogo, que ya se las presenté durante las clases, así que revisen la estructura del monólogo que les compartí en, en texto, ¿verdad? Que recuerden, primero ponen su nombre o de quien estén, o del personaje que ustedes estén representando por medio de un monólogo, el nombre, 2 puntos y el texto a continuación, ¿verdad? Como en la estructura de un texto dramático, para que se sepa quién está hablando. Eso, espero que tengan unos excelentes resultados la próxima semana y nos veremos en una próxima clase. Que tengan un buen día.